A veces, escuchar la historia de otra persona puede cambiar la tuya. Si quieres más relatos sinceros, llenos de emociones reales, suscríbete al canal y acompáñame. Prepara tu té y siéntate conmigo. Me llamo Vera, tengo 47 años, y hoy quiero contarte algo que marcó mi vida para siempre. La mitad de mi vida la pasé enfrentando dificultades sola. Perdí a mi madre cuando era niña y mi padre, al formar otra familia, me dejó prácticamente a merced del mundo. Aprendí a ser fuerte, a no mostrar miedo aunque por dentro me sintiera vacía y sola. Con los años me convertí en cuidadora, una profesión que para mí nunca fue solo un trabajo. Cada persona a la que cuido es un universo propio, una historia, una vida entera que merece atención, respeto y humanidad. Así fue como conocí a Grigori Ivanovich, mi nuevo paciente, un hombre mayor, de más de 60 años, con una presencia que llenaba la habitación incluso cuando guardaba silencio. Vivía en un antiguo y sólido caserón en Kamenets-Podolsky, en el oeste de Ucrania. Era un lugar lleno de historia, suelos que crujían, paredes altas, muebles antiguos, y ese aroma a madera vieja y libros olvidados. Allí, el pasado y el presente parecían caminar de la mano. Los primeros días fueron estrictamente profesionales. Yo cocinaba, controlaba sus medicamentos y lo acompañaba en breves paseos por el jardín. Él era reservado, y yo también. Éramos como dos mundos paralelos que apenas se rozaban. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. A Grigori Ivanovich le gustaba sentarse en la veranda, envuelto en un plaid, a escuchar la lluvia. Un día le llevé té caliente y, por primera vez, me habló de su juventud, sus viajes, su amor por la pintura, los lugares que había visto. Su voz era tranquila, profunda, y transmitía una sabiduría que me atrapó desde el primer minuto. Yo escuchaba sin parpadear, como si no quisiera perder ni un segundo de lo que estaba compartiendo. Comencé a notar que me miraba con más atención. No era una mirada invasiva ni incómoda. Era cálida, respetuosa, llena de curiosidad. Y yo, sin buscarlo, me sentía más mujer a su lado. Mis vestidos eran sencillos pero femeninos, y caminar sobre los viejos suelos de madera con mis zapatos de tacón bajo me hacía sentir confiada, viva. Una noche de lluvia, mientras el viento golpeaba las ventanas, estábamos solos en la casa. Yo le llevé otro té, y en la penumbra cálida del salón, él comenzó a hablarme de las pérdidas que había sufrido en la vida, de lo que aprendió, de lo que siempre había valorado. Entonces me preguntó por mis sueños. Nadie me lo había preguntado en años. Le hablé de mis deseos de viajar, de todo aquello que había guardado bajo llave dentro de mí. En algún momento, él tomó mi mano. No dijo nada. No hizo falta. Su mano era tibia, firme, y ese contacto simple cambió algo dentro de mí. Pero justo en ese instante, sonó el timbre. El hijo de Grigori, Egor, apareció de repente, frío y distante. Nos miró y, sin decirlo abiertamente, dejó claro que no aprobaba nuestra cercanía. En su mirada vi juicio, desconfianza, como si yo no fuera más que una interesada. Esa primera sombra cayó sobre nosotros esa noche. Durante los días siguientes, aunque Grigori intentaba mostrarse tranquilo, la tensión era evidente. Egor me observaba, desconfiaba de cada uno de mis movimientos, y yo sentía como se creaba un muro invisible entre nosotros. Una tarde, Grigori entró a mi pequeña habitación para disculparse por su hijo. Su voz era suave cuando me dijo que yo había traído luz a su vida, que hacía mucho tiempo que no sentía tanta paz. Esas palabras me hicieron comprender que lo que estaba creciendo entre nosotros no era una ilusión. Era real. Nuestra relación se volvió más abierta, más cálida, aunque siempre respetuosa. Paseábamos por el jardín y él me contaba historias sobre las flores que había plantado con su esposa, una mujer a la que había amado profundamente y que ya no estaba. Me dijo que yo le recordaba a ella no por mi apariencia, sino por mi capacidad de ver belleza donde otros no la ven. Empezamos a cocinar juntos. Él insistió en enseñarme a preparar golubtsi a la manera poltava. Nuestros brazos se rozaban mientras mezclábamos el relleno, y había algo mágico en esa sencillez. Sentí que estaba donde debía estar. Pero entonces tuve que irme unos días a visitar a un amigo en otra ciudad. Él me dijo que me echaría de menos. Yo también lo sentí. Al volver, encontré la casa tensa, fría. Egor estaba allí, vigilante, casi hostil. Grigori parecía apagado. La distancia pesaba. Durante la cena nadie probó bocado.
La tristeza era tan real que casi podía tocarse. Esa noche decidí que tenía que hablar con Egor, aunque me temblara el alma. A la mañana siguiente intenté explicarle que mis sentimientos por su padre eran sinceros. Él no me creyó. Me acusó de ir detrás del dinero. Me hirió profundamente, pero aún así dije la verdad. Yo lo amo. No por lo que tiene, sino por quien es. Fue inútil. Su desconfianza era más fuerte que mis palabras. Y aunque me dolió admitirlo, supe que ese conflicto apenas estaba empezando. Cuando salí de aquella habitación oscura, sentí que mis pasos resonaban más fuerte de lo normal, como si las paredes respiraran conmigo. El silencio de la casa no era un silencio vacío, era uno lleno de presencias, uno que parecía observar cada movimiento que hacía. Me detuve un momento al llegar al pasillo principal, tratando de recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos, pero algo dentro de mí sabía que lo peor todavía no había ocurrido. Apreté la linterna entre mis dedos y avancé con cautela. La luz temblorosa iluminaba cuadros viejos, todos torcidos, como si alguien los hubiera movido recientemente. En uno de ellos, una familia posaba con una sonrisa inexpresiva, pero lo que más me inquietó fue el niño al centro. Sus ojos, pintados con un detalle extraño, parecían seguirme mientras caminaba. Me detuve frente al cuadro, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero una sensación fría recorrió mi espalda cuando noté que la firma del artista era la misma que había visto escrita en el cuaderno encontrado en la mesa de la habitación anterior. Seguí avanzando. El aire comenzó a tornarse más pesado, cargado con un olor a humedad y algo más, algo que me recordaba al metal oxidado. Me llevé la mano a la nariz, tratando de no respirar tan profundo. Mientras continuaba, escuché un leve golpe proveniente del piso inferior. No era el crujido normal de una casa vieja, sino algo más definido, más sólido. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. «Hola», pregunté en voz baja, aunque sabía que nadie debería estar allí. No hubo respuesta. Después de unos segundos, tomé valor y bajé las escaleras. Cada peldaño crujía como si protestara por mi presencia. La oscuridad del piso inferior era más densa, casi tangible. Al llegar al final de la escalera, mi linterna iluminó una puerta entreabierta, de donde provenía una débil luz amarillenta. Me acerqué lentamente, empujando la puerta con la punta de los dedos. Dentro había una cocina antigua. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas que impedían que entrara la luz exterior. La lámpara, colgando del techo, parpadeaba intermitentemente. La mesa del centro estaba puesta para 2 personas, como si alguien hubiera estado esperando una cena que nunca ocurrió. 2 platos vacíos, 2 vasos, 2 cubiertos, pero lo más extraño era que uno de los platos tenía una capa de polvo, mientras que el otro parecía haber sido usado recientemente. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Me acerqué al plato más limpio y noté una marca circular, como si un objeto caliente hubiera estado sobre él hacía poco. Me estremecí. No tenía sentido, la casa llevaba años abandonada. De pronto, la lámpara del techo dejó de parpadear y se apagó por completo. Mi linterna fue la única fuente de luz. Escuché algo moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando la luz, pero no había nadie. El sonido había sido suave, casi como un roce. Intenté tranquilizarme, respirando profundo, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. Me dirigí hacia la puerta trasera de la cocina, convencido de que necesitaba comprobar si había señales de alguien más en la casa. Cuando abrí la puerta, un viento helado me golpeó el rostro. El patio estaba completamente oscuro, excepto por el reflejo lejano de la luna. Di un paso afuera y la madera del porche crujió bajo mis pies. De repente, escuché otra vez ese golpe sordo, esta vez más fuerte, proveniente del interior de la casa. Corrí de regreso a la cocina, empujé la puerta y comencé a recorrer la planta baja con más urgencia. Mi respiración era entrecortada. Mientras revisaba cada rincón, algo llamó mi atención en la sala principal. El cuadro de la familia. El mismo que había visto en el pasillo de arriba, ahora estaba en la sala, apoyado contra una pared. Me acerqué con cautela. ¿Cómo había llegado allí? Lo examiné de cerca y, con horror, noté un cambio. El niño del centro ya no tenía la misma expresión. Su sonrisa se había ensanchado ligeramente, y la pupila parecía más oscura, más profunda. Di un paso atrás, tropezando con una mesa pequeña.
Sentí mi garganta resecarse. Aquello no podía ser real. Debía haber una explicación lógica, pero mi mente no encontraba ninguna. Entonces, escuché un susurro. Muy suave, casi imperceptible, pero demasiado claro como para confundirlo con el viento. ¿Por qué volviste? Me quedé paralizado. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Apunté la linterna alrededor frenéticamente, pero no vi a nadie. El susurro se repitió, esta vez más cerca. No debiste despertar lo que duerme aquí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Sentí que algo se movía detrás de mí. Giré la linterna justo a tiempo para ver una sombra retirarse velozmente hacia el pasillo. Sin pensar, corrí tras ella, mis pasos golpeando el suelo con desesperación. La sombra se deslizó hacia el sótano. Me detuve en lo alto de las escaleras que descendían a la oscuridad absoluta. Mi respiración era un temblor constante y mis manos sudaban tanto que casi dejé caer la linterna. Sabía que bajar era una mala idea. Lo sabía. Pero algo dentro de mí, quizá la necesidad de entender, me obligó a dar el primer paso. El sótano olía a moho y a tierra húmeda. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar los bordes de la habitación. A medida que descendía, escuché un suave murmullo, como un lamento. La sombra se detuvo al fondo del cuarto y, por un momento, pensé que había desaparecido. Pero entonces la vi. Una figura pequeña, encorvada, con el cabello oscuro cubriéndole la cara, de pie frente a una pared cubierta de símbolos. Mis pulmones se quedaron sin aire cuando la figura giró la cabeza, muy lentamente, hacia mí. Y aunque la oscuridad ocultaba sus rasgos, pude sentir su mirada, una mirada que no pertenecía a nada humano.